Bueno, ahora vamos a ver la parte de diseño. ¿Sí? Aquí vemos una máquina. Bueno, todo esto está enfocado al tipo casero, ¿sí? No al tipo industrial, como el que estoy fabricando yo. Es al tipo casero cuando tienes un bajo presupuesto, cuando quieres tener una máquina, porque pues estas máquinas son caras, ¿sí? O que quieres tener un equipo chico para hobby, para hacer incluso trabajos profesionales, pero con bajo presupuesto. Eh, Al principio, cuando inicié esta empresa, Mecatrobotic, pues tuve que comenzar fabricando sistemas económicos. La verdad es que pues no me animaba a arriesgarme en gastar o hacer una inversión o hacer que mi cliente invirtiera tanto dinero este, sin, sin que yo supiera bien el resultado, ¿sí? Entonces, y además, pues siempre para mí ha sido importante el conocer, ¿sí? Entonces, si hubiera comenzado con sistemas así caros, pues no hubiera sabido cómo reaccionan o cómo se puede trabajar con sistemas económicos. Y te puedo decir que con sistemas económicos se puede lograr también una calidad aceptable, este, pues sobre todo en ambientes de carpintería, de artesanías, ¿sí? En ese tipo, ¿no? Bueno, entonces ahorita vamos a ver, lo primero que yo hago cuando diseño una máquina, un router, tomo el área de trabajo en la que vamos a poner nuestra pieza. El área de trabajo la diseño o la selecciono a partir de la pieza más grande que voy a trabajar. Dice, para realizar nuestro diseño debemos de partir del área de trabajo que necesitamos y que está dentro de nuestro presupuesto. Para este caso vas a fabricar un router CNC que tenga un área de trabajo de 1.20 por 60 por 150. Perdón, por 15 centímetros. Es un router bastante adecuado ya que normalmente las hojas de MDF que son de 1.22 por 2.44, entonces al cortarlas por la mitad tendrás múltiplos de esta área de trabajo. O sea, si una hoja de 1.20, de 2.44 a la mitad te da 2.22. Si esa la cortas a la mitad te da 61 centímetros. ¿Sí? Entonces, por eso es que tomé este diseño. ¿Sí? Que puede ser para aplicaciones estándar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el área de trabajo que es 600 milímetros por 1200 milímetros. Luego, ampliarás el área de trabajo con un offset de 50 milímetros por todo el borde de nuestra área de trabajo, con la finalidad de tener un extra para poder realizar cortes ligeramente mayores. En la siguiente diapositiva podrás apreciar el área verde como área de trabajo y el área roja es el offset alrededor de esta área de trabajo. Eso es una sugerencia muy benéfica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra área de trabajo que son 60, pero con el offset de 50 milímetros por lado, yo tengo ya un área total de 70. Igual el otro lado que es de 1200 milímetros, más 50 de un lado, más 50 del otro lado, son 1300 milímetros. Ahora debes de considerar el ancho del espacio que vas a ocupar, que va a ocupar el eje Z. Las chumaceras y las bridas, el eje Z tendrá un ancho de 10 milímetros, de 100 milímetros. Entre chumaceras y bridas consideraremos 50 milímetros más. Entonces agregarás al ancho 150 milímetros. Ahora debes de agregar el ancho del eje Y
para anexarlo al eje X. Un ancho adecuado es de 200 milímetros, pero considerarás 250 para agregarlo al largo de la base. Entonces podrás ver en la siguiente diapositiva cómo se distribuirá el área superior de la mesa. ¿Sí? Porque aquí tenemos el eje, este es para compensar el eje Y, y este es para compensar el eje Z, el eje X, perdón. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos esta área adicional, ¿sí? Porque en esta parte es donde aterrizamos el router. Vamos a llevarlo hacia atrás para poner nuestro material, ¿sí? Y obviamente pues esto es simétrico, siempre tu material pues lo vas a poner al centro, ¿sí? Resumiendo esta parte, pudiste ver en la diapositiva anterior, el área verde es el área de trabajo, el área roja es el área extra que agregarás para la pieza ligeramente mayores, y el área amarilla es la compensación de los componentes movibles. Ahora comenzarás a construir la estructura en donde ensamblarás tu mecanismo CNC y te basarás en las medidas que concluimos en la diapositiva anterior. Ok, entonces aquí por fuera la estructura, ¿sí? de todo el borde, ¿sí? Luego hacemos nuestra estructura. Esta estructura se puede hacer con PTR de 2 por 2 pulgadas. Ok, ahora agregarás la guía lineal, que consiste en una varilla rectificada y cromada de 16 milímetros de diámetro como base para que no tenga flexión. ¿Sí? Ese es el soporte. Podrás construir unas chumaceras con bujes o bien utilizarás bujes embalados. Esto podrá ser al gusto o presupuesto, ¿sí? Entonces agregarás las dos guías lineales. Puedes apreciar los bujes en donde mostrarás el eje Y. Agregarás otro poste cuadrado de manera horizontal que será soldado a la estructura en la trayectoria de movimiento X. Esta te ayudará a fijar la cremallera correspondiente al eje X. Con esto estamos integrando la transmisión del eje X con la ayuda del stepper motor. Habrá movimiento en esta dirección. Ahorita lo vamos a ver. Aquí en el centro estamos poniendo, vamos a poner aquí la transmisión, la cremallera. Entonces por eso estamos poniendo este poste al centro, ¿sí? Aquí hemos puesto las guías lineales redondas o las que quieras poner, ¿sí? Obviamente es importante que cuides que estas dos guías estén colocadas paralelamente. Ya de eso tú te encargas. Es importante que se logre eso para que obviamente tengas la precisión y la fricción adecuada para tu sistema, ¿sí? En el momento de integrar la transmisión, por ello agregarás un eje paralelo a las guías para colocar la cremallera y el piñón. En la siguiente diapositiva podrás ver un ligero acercamiento del piñón haciendo contacto con la cremallera. En la flecha del motor se colocará el piñón y este transmitirá el movimiento rotacional que será convertido en movimiento lineal. Y aquí podemos ver, esta parte es esta que está acá. Aquí estamos poniendo la cremallera, ese es el piñón. Y aquí vemos un acercamiento de cómo hace contacto la cremallera con el piñón, ¿sí? En la siguiente diapositiva podrás ver cómo se integra el motor al piñón. La figura está siendo vista por debajo de la estructura hacia arriba.
también puedes observar que hemos colocado la base del eje Y y sus respectivos bujes. De esta base se unirán a una solera perpendicular hacia abajo que sostendrá al motor fijamente para ayudar a correr al eje Y. Entonces aquí estamos, bueno, aquí obviamente tuvimos que utilizar esta solera para unir nuestros bujes embalados o de los que tú quieras utilizar, y obviamente aquí en el centro va el soporte para que metas o pongas tu motor, ¿sí? Ya tú le pones, obviamente dependiendo del motor que tú elijas, pues le vas a poner los tornillos y todo adecuado para que funcione. Y también como el motor está hacia abajo, tienes que hacer un sistema que ayude a hacer fricción o que impida que esta solera se flexione, porque obviamente si se flexiona va a haber una curvatura acá, y esa curvatura va a provocar que el piñón y la cremallera se separen y no va a haber contacto, y si no hay contacto no hay movimiento. Entonces tienes que hacer puede ser con un valero, un sistema con valero y también que tenga unos resortes para que los resortes jalen y hagan esa presión entre el piñón y la cremallera, ¿sí? Ahora podemos ver que ya hemos integrado la estructura que es parte del eje Y, en donde colocaremos las guías por donde se deslizará la estructura del eje Z. Entonces aquí ya hacemos nuestras aletas, así yo les llamo aletas, y obviamente todo completo yo le llamo portería, ¿sí? Entonces esa es nuestra portería, que parece una portería. ¿Sí? Entonces ya hacemos nuestra portería. En la siguiente diapositiva podremos ver que ya hemos integrado las guías lineales. En este caso utilizaremos varilla rectificada debido a que es mucho más económica. Aunque si tú quieres tener mejor calidad podrás integrarle la que gustes y esté dentro de tu presupuesto. Al mismo integraremos los bujes de bronce lubricado o bujes embalados, según sea tu gusto. En estos se montará el eje Z. Bueno, aquí podemos ver cómo integramos las varillas o las guías lineales del eje X y instalamos los bujes. Solamente aquí están bujecitos, son indicativos, no es porque así vaya a quedar. Tú vas a poner los que tú gustes, la calidad que tú gustes, pero finalmente lo que aquí importa es el procedimiento, ¿sí? Porque tú vas a hacer tu máquina de acuerdo a tus necesidades, a tu presupuesto, y pues finalmente vas a utilizar los elementos que tengas a tu alcance. Pero pues este es un procedimiento para integrar esos elementos. En la siguiente diapositiva podrás ver cómo se comienza a integrar el eje Z. Primeramente instalarás la solera y la atornillarás a sus respectivas chumaceras de cada buje o rodamiento. Pues aquí ya pusimos una solera que es el soporte o la base para poner el eje Z. Posteriormente se integran las varillas rectificadas con los bujes y al mismo tiempo la solera que une a los bujes del eje Z. En este se instalará el portarrouter. También hay que instalar el husillo, que será la transmisión del eje Z. Podríamos agregar que es necesario un cople que unirá al husillo con la flecha del motor,
que moverá la transmisión del eje Z. Creo que aquí ya pusimos nuestras guías del eje Z, el husillo, ¿sí? y aquí va a estar el cople, ¿sí? En la parte trasera de la estructura del eje Y instalarás la cremallera. En la parte trasera del eje Z instalarás una solera de forma perpendicular al eje Z. En esta solera instalarás el motor y en la flecha de este motor instalarás el piñón. Todo este conjunto de elementos forma la transmisión del eje Y. Es importante colocar unos ángulos que refuercen al soporte del motor del eje Y. Aquí vemos, ponemos la cremallera por este lado. Está una solera perpendicular al eje Z, con unos soportes que me ayuden a resistir, que me den ángulo, que me den fuerza, y ya ponemos el motor, ¿sí? En la siguiente diapositiva podrás ver cómo va finalizando nuestro diseño. Prácticamente ya estamos a punto de terminarlo. Después de haber colocado el motor en el eje Z, podrás hacer el cableado correspondiente y comenzar a hacer pruebas de movimiento para hacer los últimos ajustes en tu mecanismo. Aquí ya podemos ver la máquina en cierto modo casi terminada. Aquí ya pusimos en el eje Z, pusimos sus bujes, pusimos el soporte. Aquí va a ir montado el router. Entonces ya tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y con sus respectivas transmisiones. Aquí no nos falta colocar el motor en el eje Z para que ya tengamos todos los ejes completos. Ahora es el momento de hacer la base de tu router CNC. Esta debe de estar bien nivelada y debe tener la firmeza suficiente para soportar el peso del material. No debes olvidar integrar el motor en el eje Z y agregar el porta-router. Incluso podrás instalar un soporte para instalar una manguera de succión. Podrás instalar el router para que ya quede lista tu máquina CNC y ponerla a trabajar. Aquí ya le pusimos el motor al eje Z, le pusimos el porta-router, ¿sí? Así se ve lejos y listo. Ya terminamos nuestro router a nivel casero, eso es a nivel casero.